Dejamos una pregunta extendida, Roberto, antes de irnos a la pausa. ¿Sientes tú que la democracia cristiana, como partido, y yo te lo dije con un coloquio, se las ha llevado peladas durante estos 40 años de historia? No, absolutamente lo contrario, sobre todo a partir del golpe militar. Claro, al principio la ADC apoyó el golpe, lo justificó, ahí están las declaraciones, como decía, de Frei Montalva, de Elwin y el partido. Hoy día se está tratando de blanquear aquello, de minimizar con la declaración de 13 miembros o dirigentes de segundo nivel del movimiento del partido, pero la línea política de la ADC era pro golpe y fue justificatoria hasta el año 75, más o menos, cuando la represión, cuando ya la derecha, la nueva derecha, Jaime Guzmán, influyen en el proceso y desvían los propósitos iniciales del movimiento militar, empieza la represión contra los socialistas, contra la extrema izquierda, contra el Partido Comunista, etcétera, y va esto avanzando con la DINA y hasta la ADC. Recordemos que el gran líder, ideólogo de la ADC, Bernardo Leighton, sufrió un atentado en Roma, que lo dejó lisiado, a su mujer también. En fin, se asesina más tarde al presidente Frei Montalva. Eso es un tema que todavía está en los tribunales. Yo tuve que declarar ahí frente al ministro Madrid por alguien, un ex militante del movimiento que estuvo involucrado en la DINA, en la parte química, en la guerra bacteriológica y en todo lo que se utilizó en la clínica Santa María para matar a Frei Montalva. ¿Tú estabas de acuerdo con eso? ¿Con que gente del Patria y Libertad participara con la DINA? A ver, de nuevo repito que Patria y Libertad fue disuelta al día siguiente del golpe y nunca más ha existido. Ahora, toda esta juventud que nosotros adoctrinamos y les metimos en la cabeza que las Fuerzas Armadas iban a salvar al país, etcétera, quedó a la deriva. A la deriva. Y naturalmente, en la inercia, creyendo en que la Junta Militar y el poder militar iba a llevar a Chile a restaurar la democracia, la chilenidad y todos estos discursos y bandos que se dieron al principio, ingresaron al gobierno en los niveles medios y también a servicios de seguridad. Y entre ellos está el señor Berrío, que era un estudiante universitario de química, que bastante experto en este tema de Gazarín y todo aquello. Y bueno, ese hombre fue reclutado por la DINA, ¿cierto? Y fue uno de los que generó, digamos, el producto que se le inocula a Eduardo Frei el año 82. ¿Qué piensas tú de la DINA? Bueno, al contrario de lo que piensa el Poder Judicial chileno actual, que es cómplice de la dictadura, que no defendió los derechos humanos y que ahora se trata de blanquear, y un ministro de la Corte de Apelaciones pide perdón, pero la Corte Suprema no pide perdón. En fin, yo pienso que la justicia chilena tiene una deuda con el país absoluta y no se ha hecho justicia hasta hoy día. Por eso nos sanan la herida. Claro, de alguna manera, a través del informe Rettig y después Walech, se avanzó en la verdad, pero aquí no se ha hecho justicia, y algo que yo pienso y no se dice porque parece muy fuerte en el lenguaje actual, no es solo justicia, es castigo a los responsables y no los mandos medios. Estamos hablando de los intelectuales, los mandos, los generales, los almirantes que integraron la Junta de Gobierno, los generales que fueron jefes de la DINA y después de la CNI. Bueno, esos generales deberían estar en el banquillo de acusados y procesados y castigados, no los subalternos en un cuadro no estoy defendiendo a nadie, pero recordemos que se declaró estado de guerra en Chile y el militar que no obedecía era fusilado, ¿cierto?, como un traidor. O sea, una de las grandes también contradicciones o aberraciones de este proceso militar es que por un lado se declara que Chile está en estado de sitio, estado de guerra, sin haber una parte contraria, porque la Unidad Popular no tenía armas, no resistió y fue aplastada a las 3 o 4 horas del golpe.
Cuando se da este golpe militar en 1973, en septiembre, y cuando comienzan a circular noticias los meses posteriores, o ya de lleno en 1974, sobre centros de tortura, por ejemplo, Tejas Verde, o lo que se estaba realizando de manera hasta ese entonces clandestina, ¿qué pasó contigo y con los ideales que tú habías luchado previamente? Bueno, como ya dije, yo hablo a título personal, sí. No represento a nadie ni quiero representar a alguien. En mi experiencia, en mi trayectoria, el año 75, en que todavía el tema de los derechos humanos en Chile estaba completamente tapado, la misma ADC seguía, le había prestado ministros a economistas al poder militar. Recordemos a Caguas, a Sáez y todos los economistas de la ADC que renegociaron la deuda externa y ordenaron un poco la economía desordenada que había quedado después de la UP. Bien, o sea, la ADC hasta el año 75 todavía estaba metida en el estamento militar. Habían generales, como los generales que realmente, desde el punto de vista del ejército, planificaron el golpe, eran Arellano, Bonilla, Lutz y otros. Pinochet, lo que no sabe la mayoría del país, y menos en sectores políticos exteriores, es que Pinochet en realidad no es el artífice del golpe, no solo eso, sino que se suma 2 días antes, cuando ya lo presionan, estos mandos que acabo de señalar, y le dicen, mire general, si usted quiere ir al golpe bien, y si no, váyase a su casa porque viene Torres de la Cruz o Bonilla o cualquier otro de los que estaban en... Bien. ¿Los artífices son los generales que nombraste tú? Sí, o sea, en este orden, Arellano, Bonilla, Lutz, jefe de inteligencia del CIN en la época, y varios más que vienen, Nuño, que diga Palacios, pero los ejes de los ideólogos, los que llevaron al ejército al golpe de Estado son los Bonilla y Arellano. Y Bonilla, por lo mismo, es designado ministro del Interior inmediatamente después del golpe. Era un general de ideas de centro, cristiano, medio cercano a la ADC, bastante cercano a nuestra posición nacionalista, y un hombre muy correcto que quedó con la impronta y se generó ya una imagen de él, del general de las poblaciones. Pero ustedes en primera instancia, como Patria y Libertad, confiaban en lo que podían hacer los militares. Sí, claro. Inmediatamente después del golpe, Patria y Libertad se disuelve. Sí. Y comienzas tú a enterarte de lo que sucede, de Bien, tortura. En realidad me fui por el lado, vamos a mi experiencia, a mi proceso. El año 75, vuelvo a decir, el tema de los derechos humanos no estaba en la agenda, en el tapete. Se negaba, se tapaba y no existía, desde mi ignorancia, si tú quieres. Ahora, pero se implementa, se da el primer paso de esta revolución o contrarrevolución ultracapitalista neoliberal, Chicago Boy, ¿cierto? El ladrillo. Se empieza a implementar el año 75 un shock económico, dirigido también en alguna medida por economistas de la ADC y de la derecha, de Castro, Caguas, etc. Bueno, ahí ya, en el caso de Pablo Rodríguez, como ex dirigente, en el mío personal también, nos pusimos en la disidencia frente al gobierno, porque nosotros no estábamos de acuerdo, por lo que ya señalé, nuestro proyecto desde el punto de vista económico no era volver al capitalismo salvaje, y menos un shock como se dio en la época, que atentaba contra todos los derechos de los trabajadores, y nos pusimos la disidencia, que por el lado de Rodríguez fue pública. Él escribió 500 crónicas los días domingos, el diario La Tercera, atacando al modelo neoliberal. Ahí se empieza a producir la pugna dentro del cívico-militar, ¿cierto?, entre Guzmán y sus gremialistas, y Rodríguez y sus huestes disueltas nacionalistas. Bien, en mi caso personal, yo recién a fines del 76, cuando se asesina cuando el ejército de Chile, a través de la DINA, que era una institución militar, no vengamos a decir ahora, como lo dice el Poder Judicial chileno, que era una asociación ilícita. Eso es un insulto a la inteligencia. La DINA fue un organismo creado con la firma de los 4 comandantes en jefe
con integrantes de oficiales de mandos medios y jóvenes de la Marina, de la Fuerza Aérea y del Ejército, y también de Carabineros. O sea, era un ente del aparato militar, es decir, del Estado de Chile. ¿Un proyecto personal de Pinochet también? Hasta el momento, claro, o sea, sí y no, porque todo esto se hizo institucionalmente. O sea, los poderes del Estado de Chile avalaron la DINA, la financiaron, los contribuyentes chilenos pagamos para que estos organismos militares funcionaran. Sin embargo, la DINA se mantenía muy en clave, la comunicación era entre Contreras y Pinochet. Claro. Y ahí viene entonces, estaba en el caso de Bonilla, el general de las poblaciones, ministro del Interior, vuelvo a insistir, un general muy correcto, muy decente, muy humanista, empieza a golpear la mesa en el Consejo de Generales, junto con el general Lutz, a Pinochet a decirle, mire, porque Bonilla fue en una visita a Tejas Verde, donde estaba el centro de adiestramiento para esta camada de nuevos oficiales de la contrainsurgencia, de aplastar al enemigo, un poco bajo el libreto de Estados Unidos, la seguridad nacional, el concepto de guerra de Vietnam, etcétera. Algo, o sea, se internacionalizó la represión en Chile. Y Bonilla, exacto. Sí. Bonilla entonces vuelve a Santiago, espantado con lo que estaba viendo de la tortura, represión que existía allá en el ejército, ¿cierto? Vía DINA, Contreras, que era coronel. Contreras no fue nombrado jefe de la DINA porque era amigo de nadie, era en ese momento el coronel de inteligencia más brillante que tenía el ejército. Bien. Y entre Lutz y Bonilla le golpean la mesa a Pinochet, ¿cierto? O sea, le plantean a Pinochet en un consejo de generales de que tenía que no estaban de acuerdo con esto de la represión. Bueno, y Pinochet ahí, cuando ya es casi acosado por estos generales que eran los verdaderos inspiradores del 11 en una línea distinta, dice para la historia, y ahí están los registros legales, porque todo queda por escrito, la DINA soy yo, dice Pinochet, golpea la mesa y se acabó el consejo. Bueno, ese general Bonilla después es destituido y muere en un accidente de aviación que hasta hoy día no está investigado a fondo, pero que todos los parámetros dan de que fue asesinado. El general Lutz también fue asesinado. Todos estos procesos todavía están ahí en este Poder Judicial ambiguo que no ha hecho su labor de investigación a fondo y de condena por la correlación de fuerza de los poderes fácticos. Roberto, al escucharte hago el siguiente análisis. Perdió la UP, perdió la izquierda, pierde el movimiento revolucionario Patria y Libertad, pierde la gente, independiente del color político. ¿Quién gana? Gana la derecha neoliberal, ¿cierto? La nueva derecha inspirada por movimientos gremialistas, por este gran ideólogo Jaime Guzmán, porque esta derecha también tenía desde la época de Eduardo Frei Montalva este resentimiento, esta odiosidad por la reforma agraria, en fin, porque de alguna manera terminó la oligarquía en esa época y el país iba por un camino diferente. Me dijiste que respetabas a Allende como político. Sí. ¿A Jaime Guzmán? Desde el punto de vista intelectual hay que reconocer que Guzmán fue brillante porque la Constitución del 80, de origen ilegítimo, en mi opinión, tiene el sello de él, ¿cierto? Y el modelo económico, cuando él descubre que el neoliberalismo de Chicago se impone al poder militar ya en dictadura absoluta, y eso es lo que se mantiene hasta hoy día. O sea, la Constitución actual de Chile es de Guzmán, Pinochet y Lagos, que desgraciadamente le pone la firma con sus ministros. Y el modelo económico neoliberal que estamos viviendo y sufriendo en Chile y que está generando una nueva crisis es el producto de la dictadura.